Hola a todos, desde el Departamento de Laboral, Compensación y Beneficios de Pérez Llorca os presentamos la newsletter del mes de enero, la cual incluye las novedades legislativas y algunos de los pronunciamientos más recientes de nuestros tribunales. En primer lugar, os destacamos la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que viene a decir que la modificación sustancial es la vía adecuada para corregir condiciones de trabajo y solventar la incorrecta aplicación que venía haciendo la empresa históricamente. Así, en primer lugar, el Tribunal Supremo nos recuerda que la aplicación del convenio colectivo correcto es materia indisponible y, por tanto, la aplicación errónea de un convenio que incluye mejoras voluntarias pues han generado en los trabajadores pues un título de manera individual. Por tanto, el Tribunal Supremo concluye que a efectos de suprimir estas condiciones se debe acudir a la modificación sustancial de condiciones de trabajo y no por el cambio del convenio que nunca tuvo que haberse aplicado desde un inicio, sino por las condiciones más beneficiosas que generó la aplicación del convenio colectivo erróneo. En segundo lugar, os destacamos la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que nos da un poco más de claridad sobre el permiso por hospitalización y el permiso por fuerza mayor. En primer lugar, respecto del permiso por hospitalización, pues reconoce que este se puede extender aún más tras el alta hospitalaria, siempre y cuando pues exista el reposo domiciliario. Y respecto del permiso por fuerza mayor, este establece que se puede disfrutar tanto si el trabajador ya se ha incorporado a su puesto de trabajo y surge ese evento de fuerza mayor iniciada su jornada laboral, o cuando pues, este evento de fuerza mayor surge con anterioridad a su incorporación al puesto de trabajo. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña llega a esta conclusión al entender que el no permitir el disfrute de este permiso en ambas situaciones, es decir, con anterioridad a la incorporación y durante la jornada laboral, pues podría ser discriminatorio porque suelen ser a día de hoy las trabajadoras las que normalmente tienen a cargo pues, ciertos dependientes. Siguiendo con la temática de los permisos retribuidos, en esta newsletter también os traemos una sentencia reciente del Tribunal Supremo por la cual se declara la nulidad del término naturales que se recogían dos permisos del tercer convenio colectivo del sector del contact center. En esa sentencia, el Tribunal Supremo, de conformidad con el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, que si bien no establece expresamente que estos permisos se tengan que disfrutar en días laborables, pero de conformidad con el artículo 6 de la Directiva 2019/1158 y la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sí que establece cómo esos permisos deben disfrutarse en días naturales, concluye declarando la nulidad del término naturales de dos de los permisos que recogía este convenio colectivo. Por otro lado, también traemos a colación una sentencia reciente que reitera de nuevo la obligación de realizar las aportaciones al Tesoro Público para las empresas, siempre y cuando se den los requisitos que recoge la disposición adicional número 16 de la Ley 27/2011. En concreto, esta sentencia del Tribunal Supremo anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la cual eximía a la empresa de la obligación de realizar las aportaciones económicas al Tesoro Público amparándose en motivos que no estaban previstos en la ley expresamente, como la posible afectación a la viabilidad económica que podía tener el desembolso de esta cuantía económica. Pues bien, el Tribunal Supremo reitera que si se dan todos los presupuestos que recoge esta disposición adicional número 16, surge la obligación para las empresas de realizar las aportaciones económicas al Tesoro Público en el marco de los despidos colectivos. Por otro lado, incluimos también una sentencia del Tribunal Supremo en la que un sindicato solicitaba la declaración de nulidad de una disposición del convenio colectivo. Dicha disposición establecía que la empresa, con un plazo de 24 horas, podía avisar a los trabajadores de que iba a haber un cambio en sus turnos de trabajo. En este sentido, el Tribunal Supremo confirmó que esa sentencia era nula, basándose sobre todo en tres motivos. En primer lugar, el sindicato hacía mención del artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, que si bien es cierto que habla de la distribución irregular de la jornada de trabajo, el Tribunal Supremo sí que consideró que se podía utilizar como referencia para determinar que ese plazo de 24 horas para realizar una modificación en el turno de trabajo era insuficiente. Por otro lado, el Tribunal Supremo también hacía mención a otras circunstancias, como el hecho de que en la disposición se establecía que esos cambios podían tener lugar cuando hubiera algún cambio organizativo que, a juicio de la empresa, fuera suficiente para realizar esa modificación.
Normalmente es verdad que el Tribunal Supremo establece que se suele hacer referencia a situaciones más imprevistas, no tanto que sean a juicio de la empresa, por lo que era también otra de las circunstancias que se tenían en consideración por el Tribunal Supremo para determinar la nulidad de esta disposición. También, teniendo en cuenta el contenido de esa disposición, se hacía referencia a que, aunque no se establecía claramente, sí que se podía dar a entender que se trataba de un cambio permanente y no temporal, por lo que, efectivamente, usando como referencia el artículo 34.2 del Estatuto, a pesar de no regular precisamente los cambios de turno y teniendo en consideración otras circunstancias de la propia disposición, se consideró la nulidad de la misma. Por último, incluimos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en la que sobre todo se hace una interpretación de disposiciones de la Directiva 98/59. En este sentido, algunas de las apreciaciones que incluimos son el hecho de que en el despido colectivo este no puede surtir efecto hasta pasados 30 días de la notificación a la autoridad laboral, por lo que la notificación a la autoridad laboral se considera indispensable. En este sentido, a lo que se hace referencia es a que la notificación a la autoridad laboral tiene como objetivo que la misma trate de buscar que se disminuyan las consecuencias negativas que pueda tener un despido colectivo. Pero aplicándolo a lo que ocurría en este caso, lo que sí considera el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea es que la notificación que no se ha realizado es subsanable, por lo que se podría realizar la notificación posteriormente y, transcurridos 30 días desde la subsanación, pasaría a tener efectos el despido colectivo. Esto y mucho más lo podéis encontrar en la newsletter de enero. Esperemos que la disfrutéis.